Hola, hola, amigas, amigos. Les doy la bienvenida a un programa más de El Vórtice del Tiempo. Mi nombre es Fausto, ya saben, este espacio de divulgación histórica cultural. El día de hoy traemos pues un temazo, según yo, ¿no? Está bueno el tema, porque vamos a hablar sobre China. Si no han vivido debajo de una piedra, pues sabrán que ahorita China, Estados Unidos están dando mucho de qué hablar. Por ahí, pues, algunos pedillos que traen entre los dos, ¿no? Entonces ahorita vamos a platicar pues un poquito sobre esto y se va a poner bueno el tema, el programa, porque el día de hoy pues no estoy solo, estoy acompañado, tengo el honor, el privilegio de que me acompañe el día de hoy el economista Jorge Álvarez Méndez, profesor de educación media superior y de educación superior en diferentes instituciones. Excelente profesionista, mejor aún como ser humano. Profe Jorge, Gracias, ¿cómo está? gracias. Buenos días. Buenos días, maestro Fausto. Pues qué gusto poder acompañar en este proyecto de comunicación. Muchas gracias, profe. Es un honor tenerlo aquí. Y pues entre los dos vamos a estar aquí platicando sobre este tema sobre China. La intención, pues, es lo que le comentaba, profe, dar un poquito de luz sobre pues, el gigante asiático, ¿no? Tener un Sí. contexto un poquito más completo sobre este país que se ha vuelto pues relevante, ¿no? Creo que Ujú. es difícil comprender el mundo sin detenernos un poquito en la figura de China. Y bueno, si no hay inconveniente, pues empezamos, profe. Claro, adelante. Fíjese, yo recuerdo, profe, Ujú. que en, que en una lejana ya década de los noventas, Ujú. cuando su servidor era morrillo, ¿no? Estaba Sí. chavillo. Me acuerdo mucho, tengo como que esta imagen muy, muy presente, muy grabada, de que los medios de comunicación, o sea, sobre todo por ahí finales de los noventas, creo que es cuando lo tengo así como que Ujú. grabado, los medios de comunicación cuando hablaban de China, acostumbraban referirse a China como el gigante dormido en la Ujú. década de los noventas. Y también tengo muy presente, pues porque fue algo que ya viví así como que de manera más Sí, consciente, claro. unos 10 añitos después, cuando a China le toca organizar las Olimpiadas de Beijing 2008, el discurso de los medios de comunicación, porque dejaron de referirse a China como el gigante dormido Claro. y empezaron a hablar de China como el gigante asiático, ¿no? Ujú. Hubo este cambio de discurso. Y eso fue cosa como de 10 años, le digo, ¿no? Más o menos. Y bueno, han pasado ya un poquito más de 15 años aproximadamente, ¿no? Sí. Números más, números menos. Y China, bueno, continúa con este calificativo del gigante asiático y todo parece indicar que, bueno, lo va a conservar durante Exacto. Claro. un par de décadas más. Profe, a ver, díganos, Ujú. ¿cuál es la receta, la clave del éxito de China para que haya pasado de el gigante dormido a el gigante asiático? Sí, bueno, con esto que menciona de la propaganda o la visión que se tenía de China en Occidente, y a nosotros nos pega directo porque pues nuestra información es de Estados Unidos Ujú, principalmente. Sí, claro, es la lucha por la hegemonía y pues se juega en varios planos, el ideológico, el económico, el político, el militar. Y se vio poco realmente porque no se quiso estudiar a fondo cuál era el dinamismo que iba a tener China en esta lucha hegemónica. De hecho, hay un libro muy interesante e importante que es el de Adam Smith en Pekín, de ujú, Giovanni Arrighi, ¿no? Italiano. Y él precisamente da cuenta de este registro que usted señala sobre cómo los economistas, incluso que fueron Nobel, como Paul Krugman, no vieron llegar, ¿no?, tal nivel de dinamismo y de importancia económica de China. Ahí, por ejemplo, en los noventas, un poco antes, en la década de los ochentas, la proyección es que Japón iba a disputarle la economía a Estados Unidos, ¿no? ujú, ujú. Eso, pues finalmente no fue así. Sigue siendo una economía sumamente importante en Asia y en el mundo en general, pero tiene que ver mucho también cómo se analiza o cuál es la metodología para proyectar, ¿no? Y esa metodología carece de repente, o mucho, diría yo, de elementos históricos, ¿no? Entonces, en la siguiente parte de la pregunta que usted hace, ¿cuál sería la clave? Pues la clave tiene que ver, en primer lugar, con que en 1948 pues triunfa una revolución que se preparó larguísimamente, ¿no?,
para acabar con el dominio colonialista inglés y en general de otras potencias sobre China. Bueno, con Rusia, en fin, cuando fue imperio zarista. Y después ya el gobierno, a cuyo frente está Mao Zedong, hace una política que se llama el Gran Salto hacia adelante. Esa también se ha visto con mucho prejuicio occidental y se ha calificado como que fue un gran fracaso. Ujú. Pero simplemente pensemos, un país que todavía tenía antes el triunfo de la revolución socialista que encabezó Mao, tenía relaciones de servidumbre, de semiesclavitud, de saqueo de todo tipo por parte de Occidente. Bueno, relaciones donde los matrimonios eran pactados, se casaba a la fuerza a las niñas, en fin, cosas terribles, ¿no? Que se proponga dar un salto hacia ser un país industrializado, siendo un país no solo agrario, sino en condiciones de dominio señorial y territorial prácticamente feudal sobre los campesinos, ¿no? No se puede considerar un fracaso, ¿no? Diremos, quizás no llegó a todos los logros que se previeron, pero ya el hecho de que un país como tal, como nación, se plantee movilizar a todo su pueblo para industrializarlo desde sus propias bases, técnicas, sus propios conocimientos, ¿no? Fue el desapego con idealizar esa tradición milenaria, ¿no? O sea, Ujú. sin quitar esos rasgos, pero decir, eso es parte de la historia, pero China tiene que dar un gran salto hacia adelante, ¿no? Pero ese proyecto, pues, como sucede con muchos procesos revolucionarios, al terminar, pues, con la muerte de Mao Zedong, hay un relevo, ¿no? En el Partido Comunista Chino, y la nueva dirigencia que encabezó Deng Xiaoping llamó a las 4 modernizaciones, ¿no? Mediados, finales de los 70. Ujú. Una de ellas era pues la industrial. Y para eso se abre China hacia la inversión extranjera y hacia la economía mundial. Es decir, permite que haya entrada, pero con una característica diferente, pues que a nosotros nos hace mucho contraste al ser un país maquilador, ¿no? En muchos sentidos sigue siendo México una economía de maquilaquera. China le exige a los inversionistas que eh, respeten los derechos laborales, que la inversión de las ganancias no se dé como una fuga de capitales, sino que sea de un retorno hacia la propia economía interna, y sobre todo que la tecnología pueda ser adoptada, así como llega la inversión con las fábricas, ¿no? Con las instalaciones, también lo que se le dice el cómo hacer, ¿no? Se le comparta al gobierno de China. Ujú. Entonces, eso, bueno, ya tiene una base, pero mucho de lo que se conoce como innovación es propia, ¿no? O sea, hay investigación. Yo diría que en esos 3 momentos, la clave sería que hay una inversión del excedente planificada. En una economía capitalista, pues las empresas compiten, ¿no? Lo vimos con las vacunas de COVID, ¿no? Las grandes farmacéuticas, pues estaban compitiendo por llegar primero al biológico que nos inmunizara contra el SARS-CoV-2, o para ver quién llega primero al 5G, o a un sistema operativo, a un automóvil eléctrico. En China eso ocurre bajo un plan, por ejemplo, el de vacunas. Recordemos, como dice Xi Jinping, en la pandemia de 2020, que China va a ofertar a los países las vacunas que ellos desarrollen con un bien público global, ¿no? Sí. Y eso es resultado de una cooperación. El excedente, en lugar de... Hay competencia, claro que sí, pero está regida también por la planificación, o sea, por una visión a larguísimo plazo. O sea, aquí, pues en la administración, ¿no? Dices, el largo plazo son a 30 años. Bueno, en China puede ser 50 años, puede ser una centuria completa. Digo, teniendo en cuenta, perdón, profe, que le interrumpa, ¿Verdad? teniendo en cuenta que es una civilización milenaria Exacto. de 3.000, 4.000 años, bueno, pues una planificación de 100 Claro, años no es nada para ellos, ¿no? así es, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, ellos se ven así, ¿no? Como en la mitad del milenio que van a ser, Ujú. ¿no? Digo, sin exagerar, pues así han procedido, ¿no? Igual, pienso, le decía, ese sesgo, y lo problematiza ahí a Rigi. Él dice cómo, pues grandes pensadores de la Ilustración
pues encabezados por Smith, por el propio Rousseau, etcétera, y otros sí consideraban a China como una potencia superior a Europa en términos de riqueza, en términos de desarrollo Mm. cultural. Y hay otra vertiente, por ejemplo, la de Hegel, pues que los considera pues como semibárbaros, ¿no? Entonces, yo por ahí respondería, maestro, esas Ok, preguntas. va. Que fíjese, aquí en plano personal, creo que sí lo era, ¿no? Esta gran potencia que mencionaba el mismo Smith de Rousseau. Ujú, Quizás lo que vino a manchar, digamos, esta historia de China fue el siglo XIX, ¿no? El siglo del es, imperialismo, en donde sí se vio en ujú, serios problemas con guerras que pues le acabaron costando muy caro, ¿no? Lo que sí, mencionaba incluso con los rusos y el siglo XX, bueno, con Japón, ¿no? Que parte de lo que comentaba, profe, me llamó mucho la atención, las vueltas que da la vida, ujú, porque en estas proyecciones que usted comentaba de los economistas en la segunda mitad del siglo pasado, que veían a Japón como la punta de lanza del sí, continente asiático, ujú, pues ironías de la vida, ¿no? Porque pues el segundón, digamos, fue el ujú, que le acabó dando la vuelta claro, y pues ahorita China está al tú por tú compitiendo con Estados Unidos. Digo, tal Japón cual. es importante, ¿no? Pero pues es sobre todo un aliado que responde Ujú, más a los intereses de Estados Unidos que más desde su soberanía nacional, ¿no? Que creo que ese es un lujo que sí se puede permitir China. Y otra cosa también que rescato de lo que comentaba, profe, respecto a pues esta como receta, que esta clave del éxito, es que pese a esta liberalización que usted ujú, mencionaba ahí de la década de los ochentas, sigue habiendo una economía planificada, ¿no? Está ujú, fuerte la presencia del Estado ahí, pese a esta liberalización, ¿no? Pues esta adopción, digamos, de una economía más capitalista sí tiene como que sí, claro. su toque chino, ¿no? Ujú, Profe, dentro de esta planificación económica que mencionaba, hay un concepto que creo que es pues más o menos conocido, ujú, que sería como el de los planes quinquenales, ¿no? Que ujú, tiene esta fama el gobierno chino que hace estos planes quinquenales. ¿Nos podría dar un poquito de luz sobre qué son, qué tan determinantes son, digamos, en la ujú. realidad? Pues son la base de esta gestión centralizada estatal del excedente, de las inversiones. O sea, trazan igual, ¿verdad? A larguísimo plazo, por ejemplo, el resultado de ese plan quinquenal es el Hecha en China 2025, ¿no? Que se empezó por ahí de 2017, ya previendo que iban a dar el salto a la inteligencia artificial, pero de uso masivo. Inteligencia artificial ya tenían bases, ¿no? Y el plan quinquenal, pues es más que un documento, ¿no? Es un instrumento de gestión donde participan los órganos de Estado, ¿no? Para elaborarlo, para hacer los estudios y para aprobarlo. A diferencia de lo que se piensa mucho en Occidente, el Parlamento tiene un gran peso, ¿no? El Congreso del Pueblo, que es así como la Cámara Legislativa, Ajá. eh, aprueba el documento, lo ejecuta, ¿no? Lo propone el Comité Central del Partido Comunista de China y en ese órgano está representado realmente el pueblo a muchos niveles, porque es un sistema donde se va escalando la representación, ¿no? Se eligen representantes que a su vez eligen a los siguientes representantes de otro nivel, ¿no? Hasta llegar a ese Congreso. Las elecciones son diferentes, ¿no? Pero ahí se va encaminando a que ese plan recoge cuáles son las prioridades. Lo más visible, pues, es ahora la tecnología, las fuentes de energía, etcétera, pero también tiene que ver mucho con la salud, la educación. O sea, ese nivel de desarrollo tecnológico no se puede alcanzar sin formar cuadros técnicos de primer nivel, ¿no? Sin tener conocimientos científicos, pues que llevan a investigaciones de vanguardia científica. Pero también ese plan, el actual, contempla que se fortalezca el mercado interno, ¿no? Hay datos, por ejemplo, que señalan que China, pues, ya no es así como únicamente la fábrica del mundo, que sí lo es, Ujú. pero gran parte de los teléfonos celulares se consumen en China. Entonces, una parte que se exporta, pero ya tiene una capacidad de compra. Desde luego que con muchos contrastes sociales, porque a la vez empresarios privados, a la vez inversión privada, y pues recordemos que el socialismo es una fase de transición, ¿no? No desaparecen este, formas de propiedad privada, pues sí se ha generado desigualdad social, ¿no? Y a la vez también, pues las propias Naciones Unidas han reconocido que es el país que más personas ha sacado
de la línea de pobreza, Pobres. ¿no? Pero hay muchas contradicciones, desde luego, ¿no? Ese sería el plan quinquenal. Ahorita están en el 14º, ¿no? Y van renovando, renovando sobre los anteriores. No hay así como una vuelta de tuerca drástica, ¿no? Ujú. Es como evolutivo, lo ven ellos, ¿no? Evolutivo y los saltos cuánticos que dan, ¿no? Ujú, sí, hay un apego, digamos, a lo que se desarrolla desde el plan quinquenal y procuran darle ahí esta continuidad, ¿no? Hasta que Sí. acabe. Ujú. Y ya con base en resultados, pues viene el siguiente, ¿no? Siguiente Ok. etapa, así es. Ok, fíjese, me llama la atención también lo que comentaba, porque más o menos, pues como que se alcanza a ver esta lógica, ideología del pueblo chino en cuanto a la importancia que le dan todavía, pese a, vuelvo a insistir, pese a esta liberalización de su economía, a la importancia que le dan sobre todo como a la comunidad y al Ujú. colectivo, ¿no? Claro. Justamente que se alcanza a ver desde cómo se organiza el mismo Partido Comunista de China, desde cómo van formando pues justo lo del plan quinquenal, Ujú. incluso lo que comentaba anteriormente en su respuesta de las declaraciones de Xi Jinping, de que él, bueno, pensaba volver un bien público lo de las vacunas, ¿no? Que creo que forma parte justo de esta tradición cultural milenaria que tiene el pueblo chino Ujú. y que lo podemos creo que rastrear así como que y filosóficamente con Confucio y bueno, estos Claro. grandes pensadores. Porque creo que aquí sí vale la pena hacer como la acotación. Para acercarnos a China, sí vale como la pena un poquito como quitarnos el chip Ujú. occidental, porque es como cuando estudiamos el pasado, pues sí, hay que verlo pues desde los ojos del pasado, no del Claro. presente, porque entonces es muy fácil caer en juicios. Ujú. Y cuando nos acercamos a China, una civilización tan antigua que durante mucho tiempo estuvo, digamos, muy cerrada en sí misma, Sí. llegar a verla con nuestra visión 100% occidental, pues vamos a caer justamente en estos Ujú. juicios, ¿no? Hacer Sí. juicios de valor que muchas veces no van muy apegados a la realidad. Entonces, sí hay que procurar hacer ese tipo de ejercicio mental. Profe, actualmente, bueno, ahí les decía unos problemillas entre Estados Unidos Ujú. y China. Estados Unidos, que bueno, así fue la potencia hegemónica del siglo pasado, principios de este. Eh, los estadounidenses es, creo que más que obvio, que mínimo lo consideran como una amenaza a Claro. China. ¿Qué hay detrás de esta Ujú. percepción, profe? Es real? ¿Qué tipo de amenaza es China para ellos o para el mundo? Pues sí, en un sentido geopolítico, ahora sí, leen bien el momento, ¿no? China, si sigue este nivel de desarrollo, pues va a ser la nueva hegemonía, ¿no? Ahora, pero no tiene el brazo militar ni financiero que tiene Estados Unidos. El financiero es el que está construyendo con estas alianzas de países y acuerdos de cooperación, que es el BRICS, ¿no? Que pues originalmente son Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, y ahora agregaron a potencias petroleras como Arabia Saudita, Ajá. etcétera, Y le estaban guiñando el ojo a países de América Latina. a Venezuela, y pues Lula da Silva vetó que ingresara, ¿no? Y ahí van a tener la principal reserva de petróleo a nivel mundial. Y de esa manera, pues sí, sí, es analizado, ¿no? Por la administración, la que sea republicana, demócrata, Biden, Trump, etcétera, que es una amenaza a la cuestión hegemónica, en tanto los países negocian con China como un asunto de negocios y con Estados Unidos negocian pues como un asunto de capitulación soberana ante una gran potencia, ¿no? La deuda externa, pagar la deuda externa y obtener nuevos créditos implica aceptar las condiciones que pone el Fondo Monetario, pero China sí está construyendo una disputa real para hegemonizar o para luchar contra la hegemonía del dólar, ¿no? A través del yuan, con la diferencia de que no es el principal acreedor, pero sí que las transacciones que se hacen entre estos países donde tiene acuerdos, ¿no? O sea, son más de 100 que están en esta iniciativa de la ruta y de la franja, conocida como la nueva ruta de la seda, pues son con yuanes, ¿no? Compra de energías con yuanes, tienen ya, cuando Estados Unidos bloquea a Rusia y la saca del SWIFT, pues ese sistema de transferencias, el BRICS, Eurasia, hace el suyo, ¿no? Entonces eso implica que esas transacciones ya no se hacen en dólar, ¿no? Y dice el que fuera embajador de Argentina en China, y tiene varias entrevistas, vale la pena bastante verlas. Él dice precisamente esta tesis, ¿no? En la guerra tecnológica,
Estados Unidos perdió, ¿no? Por todas las trabas que le puso, pero en la de la monetaria, ¿no? Está por verse, y esa es la preocupación de Estados Unidos. En tecnología ya no tiene nada que hacer, se ha calculado que tiene un rezago en varias áreas, pues hasta de 10 años, ¿no? Atrás con relación a China. Y en la monetaria es en la que todavía pudiera estar Estados Unidos queriendo frenar a China y al sistema del yuan y al de los BRICS, que están pues ya teniendo su propio eh, banco mundial alternativo, por decirlo de esa manera. Órale. Me llama aquí la atención, bueno, varias cosas. De entrada, ajá, justo lo que comentaba, ¿no? Cómo este nuevo bloque de los BRICS, pues sí ha venido como a trastocar un poquito el peso, Ujú. digamos, del dólar a nivel internacional, porque, ajá, yo también Sí, tenía entendido esto de que en sus operaciones comerciales, tanto al interior del bloque como incluso entre algunos socios con otros países, pues promueve justamente el uso de las monedas nacionales en lugar pues de utilizar la moneda ujú, del dólar, ¿no? sí, Como claro. valor mundial. Y me llama la atención, profe, estas características que menciona. Entonces, China, lo que rescato, no sé, ahí dígame, es que sí, es una potencia geopolítica, ¿no? Pero no tiene pues las mismas características de justamente lo que comenzaba, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos pues sí tiene la fuerza económica, Ujú, tiene la influencia política, tiene obviamente el aparato militar, así que es. todo el mundo le Ujú, piensa dos veces antes de hacer enojar a Estados Unidos. eh, Tiene incluso algo que casi nunca se menciona, pero que es bien importante, el soft power, ujú, que entra suavecito, pero ni nos damos cuenta, o sea, el American Way of Life, de que Estados Unidos es muy bonito, etcétera. sí, China carece de esas cosas, de algunas, ¿no? claro. Tiene la influencia política, está construyendo su músculo económico, sino Ujú, que ya lo tiene, lo está haciendo más fuerte. No tiene el aparato militar, a lo mejor así China, es. o al menos no lo ha hecho tan visible, ¿no? A diferencia de Rusia, que ahí Ujú, lo está mostrando en Ucrania, o de Estados Unidos, que a la menor oportunidad lo demuestra. Y tampoco tiene, digamos, China este soft power, ¿no? Así como cuántas bandas chinas conocemos nosotros de rock, ¿no? sí, ¿Cuántas películas hemos visto de ujú, China? Pues caray, poquísimas. Y sin embargo, ahí está peleándole al tú así por tú, es. ¿no? Y los gringos, pues defendiendo con uñas y dientes, Ujú, digamos, el lugar que se han conseguido muchas veces a la mala, ¿no? Pero sí, bueno, así están defendiéndolo. Entonces, sí, está buenísimo ujú, el contexto, profe. Continuando, bueno, el conflicto que tienen ahorita, ¿no? ujú, Hasta el momento, y bueno, ojalá así se quede, digamos, no trascienda más allá del aspecto económico, hay una guerra de aranceles o una guerra comercial así entre es. las dos potencias. Este, no es nueva también, digo, Ujú, desde la administración Trump fue que se empezó a hacer muy visible, pero bueno, sale Trump en su primera administración, entra Biden y Biden siguió con los aranceles también a China, a lo mejor no tan mediáticos ni ujú. tan elevados como lo está haciendo ahorita Trump, pero bueno, regresa Trump y continúa, ¿no? ¿En qué va a acabar esto, profe? ¿Va a haber un ganador? ¿Quién va a ganar? ¿Cómo lo ve? Sí, pues ese es un capítulo de esta lucha hegemónica, la imposición de aranceles directamente hacia China, que a nosotros, como a ningún otro país del mundo, perdón, nos mete en ese rejuego geopolítico, ¿no? Así, a México directamente. ¿En qué puede acabar? Bueno, Estados Unidos igual ve que su debilidad ha sido la desindustrialización que tuvo lugar, su mercado interno pues está totalmente a la baja, ¿no? Y China tiene, o sea, todo eso es como la contracara, ¿no? Entonces, si se reindustrializa Estados Unidos, que había descansado su crecimiento en lo financiero, ¿no? Lo comercial también, pero ya no era ni siquiera el principal competidor, ¿no? Entonces, pues de entrada, pues son amagos, ¿verdad? Así como son de ofensivas, contraofensivas, repliegues, etcétera, etcétera. Esa primera ofensiva ya tuvo su primer repliegue, la de Estados Unidos, ¿no? Con Ujú, los aranceles exorbitantes, ¿no? Hay cosas en las que va a negociar, porque desde luego, pues en un país lo podemos pensar homogéneamente, pues hay grandes corporaciones que ya le han reclamado a Estados Unidos ujú, que si importan ellos lo de China, pues son, o sí, empresas transnacionales, Estados Unidos,
que estarían vendiendo a precios muy elevados a los consumidores estadounidenses, pues teléfonos celulares, automóviles, ¿no? Productos, tecnología, en fin. Y ahí ellos mismos pues le han hecho la presión a Estados Unidos para que elimine o baje los aranceles, ¿no? O sea, pero claro, como muchas cosas inicia y va a seguir, ¿no? Puede escalar, puede desescalar. Ahora está en una fase de desescalamiento, ¿no? Y de reconocer que hay cosas que no se pueden fabricar en Estados Unidos. O sea, el iPhone sería carísimo producirlo en Estados Unidos, otra serie de productos. Todavía más caro, profe, Así es, todavía más que de caro. por sí es carísima la Claro, cosa. claro. Y además, pues China ya no descansa en esto de ofertar su mano de obra barata, ¿no? Viendo la evolución de los salarios, si tomamos 2008 así como el punto de comparación, pues en China los salarios han crecido pues hasta de un 100, por decirlo, como comparación, a un 210, 220 a 2022. En Estados Unidos han crecido de un 100 a un 120, ¿no? En Corea del Sur, pues más que en Estados Unidos, como poder de compra, ¿no? Ujú, sí. Y hay países, por ejemplo, Reino Unido, Italia, el propio Japón, donde de ese 100 se ha descendido, ¿no? Entonces, también es así como el mito de la mano de obra barata china que Sí. produce los teléfonos, porque esos costos laborales son más baratos, ¿no? Los produce ahí porque también ha formado los cuadros que tienen la capacidad de dirigir esos procesos productivos y porque esos fabricantes, bueno, las marcas, los dueños estadounidenses, se han quedado en el país porque ahora, o sea, llegaron por esa serie de condiciones y ahora además ya tienen ahí uno de sus principales mercados, ¿no? Entonces presionan eso y vamos a ver mucho esa lucha interna entre Estados Unidos, entre grupos empresariales, la Casa Blanca, ¿no? Todas sus ramas administrativas para desescalar esa guerra arancelaria, ¿no? Que es más, pues eso, ¿no? Un episodio de la lucha hegemónica. Ujú. Y creo que aquí te pudiéramos incluso meter lo que comentaba anteriormente, profe, es una de sus primeras respuestas, de pues el papel del Estado, ¿no? Mm, Que sí está pues directamente involucrado en justo este desarrollo tecnológico que ha tenido China, ¿no? Porque lo que comentaba usted, sí. que permite la inversión, pero pues es una inversión planificada, ¿no? En donde el Ujú, Estado decide a ver qué se va a hacer con estos excedentes, etcétera, etcétera, ¿no? claro, Sigue siendo relevante. sí. Sí, 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 totalmente. Y sí hay apertura a las empresas privadas, Ajá, hay porque áreas sí hay gringo, empresarios en China. sí, claro, hay capitalistas chinos, ¿no? Eh, Sobre eso se analizó que muchas de las reformas de Deng Xiaoping en los 70 se hicieron sobre una especie de repatriación de la burguesía nacional que fue desplazada por la revolución socialista, ¿no? Entonces Ujú. también tiene así como sus bases locales propias, ¿no? Sí Ok. sí es muy complejo, ¿eh? Incluso tratando de profundizar, ¿no? El límite es que hay información muy sesgada Ujú. y no hay acceso a muchas cosas que están pasando ahí, ¿no? Ahora, ya sabemos más, pero lo que no tiene pérdida es tratar de ser rigurosos, ¿no? En el análisis de, bueno, hay clases sociales, está la geopolítica, que nos da muchas herramientas, y pues filtrar bastante la propaganda, ¿no? Por ejemplo, en esto que decía del soft power, China empezó a hacer lo suyo a un nivel fuerte, ¿no? Para empezar con TikTok, ¿no? Y luego con estos videos donde ironiza y ridiculiza cómo sería la reindustrialización de Estados Unidos y pues en estas imágenes de inteligencia artificial pues aparece una fábrica con obreros que tienen problemas de obesidad, que están con máquinas pues casi casi Singer, que pues tienen las familias en su casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y igual hay como una respuesta donde influencers de Estados Unidos han ido a crear mucho contenido donde están los grandes polos de desarrollo, mostrando pues cuál es el nivel económico actual que tiene China pues en transporte, en vivienda, ¿no? En universidades, etcétera. Y sí ha tenido su parte de poder blando perdón, China al responder, pero es muy limitado porque pues Hollywood sigue siendo
el principal, ¿no? eh, detonador, pues ahora sí que hasta del imaginario colectivo Pues, que consumimos occidental, sí. occidental, pues es muy difícil competir con eso. O ver, como decía usted, un streaming de China o películas, etcétera. Pero igual lo siguen trabajando, no se ve mucho y da saltos, ¿no? De repente impresionantes donde seguramente sí vamos a ver otro tipo de contenidos. Quizá en México lo vemos menos que en otros países de América Latina, ¿no? Porque pues también el propio gobierno de México, cuando renegoció en 2018 el TEMEC, ¿no? Aceptó la cláusula de no poder hacer acuerdos de libre comercio con, decía ahí el texto, dice, economías que no sean de mercado, ¿no? O sea, Ujú. le hace China, ¿no? Y el gobierno de México pues se ha subido al proyecto de Estados Unidos de contener a China, ¿no? Con esta cuestión de sesgada, decir, pues vamos a sustituir importaciones de China, pero resulta que se refiere realmente a la fabricación, ¿no? De productos estadounidenses o de propiedad estadounidense. Entonces, ese manejo es mm, bastante sesgado, ¿no? El de la sustitución de importaciones, porque realmente es decir, o sea, le hace, impongámosle barreras, impongámosle medidas dictadas de Estados Unidos para que no haga aquí la economía china, pues una cabeza de playa en territorio mexicano, porque es una especie de territorio Temec, ¿no? En Ujú. consumo, en producción, en esto que decía usted, ¿no? En el poder blando, pues es un aliado estratégico y sí sigue el proyecto de contener a China, ¿no? Ah, profe, qué buen dato. Lo de que mencionaba de las redes sociales TikTok. Pareciera que le está apuntando China, incluso a las nuevas generaciones, Sí, ¿no? A las generaciones más pequeñas que son justamente las que consumen este tipo de contenido. Y también lo que comentaba usted, de que México pues está alineado en buena medida justamente por las obligaciones con el TEMEC, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de cartelera, no nos llegan tantas películas así es. extranjeras, le hace chinas, por ejemplo, Ujú. pues justo porque estamos comprometidos a que debe de haber un cierto porcentaje de exhibición de Sí. películas estadounidenses, no Ujú. estamos obligados Sí, sí, a, sí. ¿no? Y bueno, profe, ya que estamos para el caso de México, que lo empezamos a tocar, ¿cuál es la situación ahorita entre México y China? ¿Cómo nos llevamos? ¿Estamos bien con ellos? Pues eh, es el tercer socio comercial, ¿no? Pero pues, es muy dispar, ¿verdad? Por ejemplo, viendo algunos datos, ¿no? Sobre esta relación de un desnivel total, ¿no? O sea, México exporta las exportaciones eh, a China de México, o sea, de todas las exportaciones hacia China es el 1.5%, ¿no? Hacia Ujú. Estados Unidos es el 83.9%, ¿no? Bueno, pero esta cuestión de contener a China tiene que ver más con las importaciones, ¿no? Porque Ujú. en importaciones, eh, pues las que provienen de China son el 21.5%, ¿no? O sea, de todas nuestras importaciones como país, ese 21.5% proviene de China mm, y de Estados Unidos proviene del 39.9%. Ahí el Es menor. desfase, claro, ya no es tan grande Sí. como en las exportaciones, ¿no? Porque exportaciones pues realmente son procesos que se hacen acá, ¿no? De fábricas o de marcas, corporaciones estadounidenses, ¿no? Ujú. Ahí es muy difícil igualarlo, pero en donde ya China pisa los talones como socio comercial es en las importaciones. Entonces ahí es en donde Estados Unidos Se está está tratando, preocupando. claro, ¿no? Ujú. Ese es, ahora, y la insistencia con que, pues México sí ha jugado de alfil, ¿no? En esta geopolítica. Ajá, ¿qué papel estamos nosotros en este tablero? Ese, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención, ¿no? Que este año se tuvo con bastante fuerza la revisión de comercios que venden Uy, productos sí. chinos, ¿no? Aquí en Puebla, cada Puebla, ratito sale la sí, nota de que autoridades llegaron a tal comercio y se llevaron toda la mercancía. exactamente, ¿no? Tiene que ver con eso, o sea, sin decir, bueno, tiene que haber contrabando, ¿no? El punto no es ese, el punto es que sí se acentuó, ¿no? Con la llegada de Donald Trump, ¿no? Con Ujú. las nuevas presiones
con las que empezó a actuar frente a los países, entre ellos México, claramente sí se puede, pues no hay que pecar de ingenuidad, pues todas esas medidas corresponden a ese realineamiento con respecto a Estados Unidos, ciudades de la frontera, ciudades del litoral pacífico, que también han tenido estas revisiones, ¿no? Eh, pues cada vez más fuertes, ¿no? Entonces, esa es una manera de contener a China. Una lectura diferente a pues la que muchos países de América Latina, gobiernos de muchos países de América Latina leen lo contrario, ¿no? Pues en esta época, ¿no?, de guerra comercial, ¿por qué no hacer otro tipo de acuerdos con China? Ahí sería pues como muy cándido, ¿no? Decir, pues México debería abrir, etcétera, etcétera. Me refiero, si no tomamos en cuenta que la geopolítica es esto, pero también la geopolítica pues es un proyecto de gobierno, ¿no?, que se traza y no es como tal, ¿verdad? Pues es una fatalidad histórica y tenemos que ser siempre en subordinación lo que dicta Estados Unidos, ¿no? Esta subordinación o el cuestionamiento de la subordinación, yo lo veo como más discursivo, ¿no?, que en el plano económico, que son verdaderos intereses, ¿no?, de responderle a Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero sí ser una correa de transmisión, ¿no?, de la política que están dictando ellos, ¿no? Entonces, ese es el papel y poco hacia el sur, o sea, mucho discursivo y diplomático hacia el sur, con pues la cumbre de CELAC que hubo en Honduras, ¿no?, otros pronunciamientos, en fin, la política diplomática tradicional de México, ¿no? O sea, no estar a favor de los golpes de Estado, de la injerencia de Estados Unidos, pero sí operar sus grandes intereses económicos, ¿no? ¿Y cree que es viable, profe, que tengamos sí como esta alternativa? Porque mire, pareciera como que México Ujú. está intentando quedar bien ahí con dos patrones, Así es. cuidar, pues obvio, Ujú. el equilibrio, entre comillas, o la relación con Estados Unidos, pero pues tampoco sin descuidar a China, ¿no? En la medida de lo posible. Sí. Pero cree que en algún punto, igual como Ujú. comentaba usted, cuando empezó estas amenazas de aranceles hacia México, digamos, dentro del Vox Populi, como que se empezó ahí a mencionar la posibilidad de que México pues ya se empezara a alejar, Sí. a olvidar o a quitarse esa dependencia histórica que tenemos de los Estados Unidos y buscar pues nuevos mercados, quizás América del Sur por cuestión de afinidad Ujú. cultural, Claro. y por pues intereses geopolíticos, pues a lo mejor empezar a ver al gigante asiático. Este, pero pues, sí, podría ser algo viable para nosotros empezar a aprovechar justo la coyuntura que está haciendo Donald Trump, porque de que va a haber cambios con Donald Trump, Mm. va a haber cambios a nivel local, Estados Unidos, México, internacional. ¿Cree que es viable para nosotros movernos? Sí, sí, yo considero que sí, es necesario y tiene que ver, ¿no?, con un proyecto de soberanía. El soberanismo está de regreso, ¿no? Se le llama, ¿no?, como el repliegue proteccionista y a recuperar herramientas de soberanía para ponerle reglas a las inversiones. Yo considero que además ser viable es necesario porque lo otro es reforzar, ¿no?, los vínculos de dependencia, renunciar a un verdadero proyecto de sustituir importaciones, de industrializar acá, porque es también es así, los grandes capitales en México eh, han operado a la par de los grandes capitales de Estados Unidos, ¿no?, de forma aliada y subsidiaria, ¿no? Entonces, no hay esos grandes capitales que estén pensando, que estén planteando un proyecto de generar un mercado interno. El mercado interno de México es una expansión, ¿no?, del mercado metropolitano. O sea, el Estados Unidos, pues, el nuestro es una extensión de ese mercado, más que ser uno surgido históricamente con bases propias nacionales. Y ya no se pone, por ejemplo, en la mesa de discusión lo que sí se discutía en los foros regionales en la década de los 80, hacer un club de países deudores, ¿no? En su momento, Ricardo Alfonsín lo puso en Argentina, Alan García lo puso en Perú, Pero, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a negociar como bloque con el Fondo Monetario Internacional. Y parece, en lo que se le dice la conversación pública, que ya no es un problema la deuda externa, ¿no? Y la deuda externa es una condición, pues, estructural,
que limita que un país se pueda capitalizar y echar a andar con sus, pues, sus propias piernas, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de cosas que son así como discursivas, ¿no? México está fuera de hacer un banco regional con los países del Mercosur, ¿no? Hacer alianzas, etcétera. Hay algunos fondos, ¿no? O algunos proyectos donde sí coopera México, pero sí ha renunciado, ¿no? A esa, pues como vocación latinoamericanista, totalmente. Nuestro don, nuestra maldición, estar tan cerca Sí. de Estados Unidos, ¿no? A Ujú. la Spider-Man, profe. Bueno, profe, ya nada más una última preguntita Claro. para terminar. Eh, ¿Cuál sería el mensaje clave, profe, que le gustaría dar a la audiencia respecto a la importancia de conocer a China, el papel que está jugando Sí, actualmente? pues leer, ¿no? La historia, sí hay fuentes que nos llegan, leer mucho de, pues sobre todo lo que fue el siglo XIX, pues le llaman ahora el siglo de la humillación, ¿no? Ujú, Como las guerras del opio hacen que se introduzcan las relaciones de mercado y luego capitalistas a China y empieza ahí la subordinación. No tiene pierde, por ejemplo, en ese sentido, leer el capítulo que le dedica Rosa Luxemburgo en la acumulación de capital. Nadie lo ha estudiado con tanto rigor, ¿no? Como ella lo hizo a principios del siglo XX y filtrar, ¿no? Todo lo que escuchemos, filtrarlo y entender, ¿no? Que al ser el, el socialismo, le llaman ellos con características chinas, un periodo de transición, presenta muchas contradicciones, ¿no? Y pues por último yo diría como no casarnos con también esta imposición de que la democracia es esto de ir a votar, ¿no? Regresarnos y nunca tener una participación como ciudadanos, como sujetos políticos en las decisiones de nuestra comunidad y de nuestro país, ¿no? Y entender, hay otras formas de democracia, ¿no? Sí, claro, hay muchas decisiones que son centralizadas en China, pero tiene otras formas, ¿verdad? No sé, a mí no me parece que sea democrático estar discutiendo a estas alturas si la jornada laboral queda en 40 horas, ¿no? En China la jornada laboral es de es de 40 40 horas, ¿no? horas, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y pues con un montón de derechos a servicios públicos y servicios sociales. Eso sí da márgenes de verdadera libertad, ¿no? No estar pensando si me enfermo, si me hacen una intervención quirúrgica mayor, pues me voy a endeudar o simplemente no me la voy a poder hacer. Entonces, pues, y seguir, desde luego, pues todos estos espacios y proyectos de comunicación, pues que permiten discutir abiertamente eh, la problemática social, cultural, política, ¿no? Y pues lo cual yo agradezco mucho, ¿no? No, muy profe, el agradecido soy yo. Pues insisto, voy de la mano igual con su propuesta. Recordar que, pues, ahora sí que el conocimiento es poder, ¿no? Exacto. Entre más sepamos de algo, pues creo que podemos tener opiniones mejor fundamentadas, Ujú. sobre todo en contextos donde estoy hablando directamente de lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos, ¿no? En donde se suele satanizar, al menos creo que está muy presente en esta administración, pues lo otro, ¿no? Aquello que es diferente a mí, lo descalificamos, lo juzgamos y lo hacemos a un lado, ¿no? Y ese tipo de discursos, pues, son peligrosos porque, pues, acaban provocando guerras en los últimos Ujú. casos, ¿no? Entonces, pues, la intención, lo que comentábamos es eso, ¿no? Dar un poquito más de luz sobre este nuevo gigante en el escenario Sí, geopolítico. claro. eh, no hay sociedad perfecta, ¿no? Los chinos tienen sus virtudes, también tendrán sus errores, como los estadounidenses, como nosotros. Entonces, ojalá que pues hayamos podido dar un poquito de luz, invitarlos a que pues busquen, ¿no? Mm. Que se informen más sobre el caso de este país. Le agradezco muchísimo, profe, que haya Sí, venido. pues, Ojalá me acepte una no, futura de invitación verdad fue próximamente un gusto. para hablar de otro de los gigantones, que sería el caso de los rusos, ¿no? Que por ahí andan Sí, también dando lata. Entonces, pues bueno, agradecimiento a los que hayan llegado hasta esta parte del video. Ojalá les haya gustado. Pues esto fue el Vórtice del Tiempo. Nos estamos viendo pronto. Si les gustó este video, pues ahí les encargamos, porfa, también que le den mucho amor, compartan, denle like, comenten.
Sigan a Ambas Manos al Aire en todas sus redes sociales, denle follow aquí en YouTube. De manera personal, en Vulgata Blog, ahí en Instagram, también lo pueden seguir para esto de la divulgación histórica y cultural. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias, profe Jorge. No, gracias. Nos estamos viendo. Adiós.